Hola, buenas noches a todos. Dios me los bendiga. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Primero necesito saber si me escuchan. Buenas noches a los que están en Facebook en este momento. Bienvenidos. Los invito a que se queden con nosotros en esta noche. A los que están por primera vez, bienvenidos. Vamos a compartir un momento de una enseñanza que tenemos de parte de nuestro Padre. ¿Me escuchan? Por favor, me confirman. Ok, Carlita, gracias. Bueno, hoy solamente voy a ver, silenciemos micrófonos. Hoy solamente coloqué una adoración porque vi que el internet me empezó a fallar nuevamente. Buenas noches, Freddy, bendiciones. Y bueno, no vamos a dejar que nos pase lo mismo del jueves pasado. Entonces, vamos a disponer nuestros corazones para escuchar la enseñanza. Denme un segundito, yo cierro la puerta porque hay ruido de la vecina. Un poco entrecortado. Ok. Entonces no voy a cerrar mejor la puerta porque vamos a quitarle señal al internet. Bueno, chicos, vamos a orar, vamos a colocar este momento delante de la presencia del Señor para mirar qué mensaje nos tiene preparado nuestro Padre. Bueno, Papito Dios, te damos gracias, amado Rey. Gracias por este momento, Señor, que has colocado en nosotros. Gracias por esta disposición, Señor, y porque nos das la oportunidad de apartar un momento cada 8 días, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, para aprender un poco más de ti, Padre Santo. Gracias te doy, Señor, por las personas que están conectadas a través del Zoom. Gracias por aquellas personas que nos están viendo a través del Facebook, Padre Celestial. Yo te pido que seas tú tocando nuestros corazones el día de hoy. Que seas tú disponiendo, Señor, el corazón de cada uno de nosotros, Señor, para que seas tú hablándonos, Señor, a través de tu preciosa palabra, Señor. Que esta palabra, Señor, no se devuelva vacía, Señor, sino que quede en nuestros corazones y la podamos poner por práctica, Padre Santo. Sé tú hablando, Señor, a nuestras vidas. Tú conoces nuestras necesidades. Tú conoces lo que estamos pasando cada uno de nosotros, Señor. Y yo sé que siempre tienes una palabra de aliento, de fe y de esperanza para nosotros, como muchas veces también nos alas las orejas cuando tienes que hacerlo, Señor. En esta noche yo me entrego, Señor, a tu preciosa y santa voluntad. Yo renuncio a mis pensamientos, a mis palabras, a mis actitudes y te pido, Espíritu Santo, que seas tú hablando y ministrando en esta noche a través de mí, Señor. Simplemente soy un ser humano más que también está a la expectativa de lo que tú tienes para enseñarnos en el día de hoy. Te damos la bienvenida, precioso Espíritu Santo, a este lugar. Te pedimos que tomes el control absoluto y que quites toda distracción que el enemigo quiera traer en este momento para interrumpir este mensaje, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Deben un minutico, por favor. Bueno, ahora sí, chicos, Dios me los bendiga a todos, bienvenidos a los que están por primera vez, Libardo, Francisco, bienvenido. No sé quiénes son los demás, pero bueno, si hay alguien que se me ha olvidado saludar, bendiciones a todos. Hoy vamos a mirar el tema que se llama el aguijón en la carne. ¿Ya? Y para eso nos vamos a ir a 2 Corintios capítulo 12, versículo 7. Para las personas que les gusta leer la palabra, acuérdense que siempre les he dicho que tenemos que leer, no simplemente escuchar, porque yo les puedo decir mentiras, aunque yo no digo mentiras, pero hay personas que sí pueden engañarnos, entonces es bueno tener la palabra o tomar los apuntes y poder escudriñar y leer lo que el Señor nos quiere enseñar. Bueno, entonces nos dice 2 Corintios 12, 7, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo,
es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén, amén y amén. Bueno, aquí podemos ver que nos está hablando el apóstol Pablo. Y es súper importante que tengamos claro que, pues prácticamente después de Jesucristo, uno de los personajes más importantes de la Biblia fue el apóstol Pablo. Entonces, él aquí nos está dando una palabra bastante fuerte, donde nos dice que él fue atormentado o castigado con un aguijón en la carne, ¿no? Hoy vamos a leer bastante palabra, este tema es de bastante palabra y les voy a compartir. Entonces, en el primer lugar, lo que Pablo dice es: se me dio una espina en mi carne, ¿ya? Ese aguijón que él está diciendo, en ninguna parte de la Biblia especifica exactamente qué es ese aguijón, esa espina que recibió Pablo, ¿ya? Pero puede ser que haya sido una enfermedad. ¿Por qué? En Gálatas 4:12 él dice: ustedes no me trataron mal cuando les prediqué por primera vez. Sin duda, recordaron que yo estaba enfermo la primera vez que les llevé la buena noticia. Aunque mi condición los tentaba a no aceptarme, ustedes no me despreciaron ni me rechazaron. Todo lo contrario, me recibieron y me cuidaron. Estoy seguro de que ustedes se hubieran arrancado los propios ojos para dármelos de haber sido posible. Entonces muchos creen que debido a esto el problema que Pablo habla de su aguijón en la carne puede ser precisamente una enfermedad. Y esto es bonito porque muchas veces la gente dice: pero si es una persona que sirve a Cristo, ¿por qué está enfermo? Y a pesar de todo, él pensaba que por tener una enfermedad que no está especificando qué enfermedad es, la gente no lo iba a escuchar. Y muchas veces nosotros nos limitamos porque algo tenemos. No, es que yo estoy enferma, es que yo sufro de esto, es que yo tengo esto, ¿y cómo voy a servir al Señor de esa manera? Esto no fue un impedimento para Pablo. Acá vemos que él nos está hablando de una enfermedad, mas no estoy diciendo yo específicamente que ese sea el aguijón por el cual Pablo recibió, ¿ya? Entonces dice que el primer aguijón en la carne de Pablo pudo haber sido esa enfermedad, o pudo haber sido también una tendencia en su carne. Al leer los libros de Pablo nos damos cuenta un poco sobre esa tendencia en la carne de él. En Hechos 15, 37 al 39 nos dice: Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero Pablo se opuso terminantemente. Hay personas que son líderes y que muchas veces dicen: no estoy de acuerdo y punto. Entonces aquí dice que Pablo se opuso totalmente ante Bernabé a que Juan Marcos fuera con ellos. Su desacuerdo fue tan intenso que terminaron separándose. Nosotros, si podemos leer la palabra de Dios, nos damos cuenta que Pablo fue un hombre con mucho carácter. Pablo fue un hombre malgeniado. Pablo fue un hombre que era de mal genio y tenía un carácter fuerte. Y aquí él lo reconoce en la mayoría de sus libros. Podemos ver que él siempre habló súper fuerte al pueblo y tenía ese mal genio. Ese también podía ser el aguijón en la carne de Pablo, ese temperamento fuerte que él tenía, ¿ya? Sin embargo, muchos años después, Pablo reconoció ese error de él y lo podemos ver en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 11, donde nos dice: y mándenme a Juan Marcos porque lo necesito. Asimismo, como él tenía su mal genio y su orgullo, él reconocía en su momento cuando había actuado mal y pedía perdón o mandaba llamar a esta persona que en algún momento no quiso.
En la palabra de Dios vemos que Bernabé era un hombre tranquilo, era un hombre pasivo, y a pesar de todo, Pablo tenía tanto mal genio que llegaron a discutir y más bien ni siquiera llegaron a un acuerdo y se separaron. Ese era el temperamento fuerte que Pablo tenía. Ya podemos ver que Pablo era un humano, a pesar de que amaba a Dios y seguía a Cristo, era tan humano como nosotros, era tan imperfecto como nosotros. Muchas veces las personas creen que porque nosotros servimos a Cristo y siempre estamos evangelizando su palabra, tenemos que ser santos y prácticamente tenemos que tener la aureolita aquí, y no es así. Nosotros somos humanos, nosotros somos carne y nosotros también fallamos, nosotros no somos perfectos, y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Ya en Hechos 23:2 nos dice: al instante, Ananías, el sumo sacerdote, ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca. Pero Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, hipócrita corrupto. ¿Qué clase de juez eres si tú mismo infringes la ley al ordenar que me golpeen así? Los que estaban cerca de Pablo le dijeron: ¿te atreves a insultar al sumo sacerdote? Y Pablo dice: lo siento, hermanos, no me había dado cuenta de que es el sumo sacerdote. Miren lo enojado que era Pablo. Era un hombre con carácter, era un hombre mal geniado, era un hombre que aún sin importarle que era el sumo sacerdote, se atrevió también a decirle: ¿cómo te atreves a golpearme de esta manera? Ese era el carácter de Pablo. Ese es Pablo del que yo les estoy hablando en este momento. Un hombre que no le daba miedo. Un hombre tan humano como cualquiera de nosotros. Definitivamente yo, estudiando esta enseñanza para compartirla hoy con ustedes, me identificaba mucho con Pablo, porque yo soy muy mal geniada y a veces yo me sentía mal por mi mal genio, y yo decía: Dios mío, a veces me siento mal porque digo las cosas cuando las tengo que decir, y a veces no las digo como muy suave, muy angelical, muy delicadito, sino que soy fuerte a la hora de hablar. Y tal vez las personas que me conocen, que están aquí, que me conocen más profundamente, saben que no les estoy diciendo mentiras. Y el problema mío es que también pasan días para yo agachar la cabeza y decir: oye, me equivoqué, discúlpame. Pero realmente soy mal geniada. Entonces no somos perfectos, somos humanos, así como Pablo lo era mal geniado, era humano, pero eso no quería decir que no amara a Dios y que no amara servirle como lo hacía en su momento. El segundo aguijón en la carne también pudo haber sido una persona que le hacía su vida difícil. Ya en 2 de Corintios, en alguna de sus cartas, él lo menciona. En 2 de Corintios 11:5 nos dice: pero de ninguna manera me considero inferior a esos superapóstoles que enseñan tales cosas. Podré ser orador inexperto, pero no me falta conocimiento. Estos individuos son falsos apóstoles, son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Entonces aquí Pablo está hablando y se está defendiendo porque a él lo llegaron a acusar en algún momento. Ya en Gálatas 4:17 él dice: esos falsos maestros están muy ansiosos de ganarse el favor de ustedes, pero sus intenciones no son nada buenas. Lo que quieren es solo usarlos de mí para que ustedes solo le presten, es solo aislarlos de mí para que ustedes solo le presten atención a ellas. Entonces, acá está hablando de personas que se habían infiltrado en la iglesia a hablar cosas que no eran para sacar a la gente de la misma iglesia. Y él se estaba defendiendo. Entonces, ese aguijón de la carne de Pablo también podía ser la gente que lo atacaba. Ya, el otro aguijón también pudo haber sido las persecuciones. En 2 de Corintios 11:23, Pablo nos da un listado de todas las persecuciones que él vivió. Y dice así: son servidores de Cristo, qué locura, yo soy más que ellos. He trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos. He estado en peligro de muerte repetidas veces.
5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas. Una vez me apedrearon. 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como naufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir, he sufrido hambre y sed. Y muchas veces me he quedado en ayunas, he sufrido frío y desnudez. Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Cuando alguien se siente débil, ¿no comparto yo su debilidad? Cuando a alguien se le hace tropezar, ¿no ardo yo de indignación? Entonces, aquí nos está hablando Pablo de las persecuciones que él tuvo. Realmente este hombre tuvo muchas persecuciones, ¿ya? En 2 de Timoteo 3:11 nos dice, ¿sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado y cómo fui perseguido en Antioquía? Pero el Señor me rescató de todo eso. Es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. Mire, esta partecita es como esa letra chiquita de ese contrato que uno no lee cuando está firmando algo. Esta es como la letra chiquita de lo que no leemos cuando le entregamos nuestra vida a Jesucristo. ¿Ya? Porque nosotros le entregamos nuestra vida a Jesucristo porque nos hablan de sanidad, de milagros, de que transforma vidas, de restauración familiar, de muchísimas cosas. Pero esta parte nosotros no la tenemos clara. Esa parte cuando nos dice que nosotros vamos a sufrir persecución. Esa parte donde nos dicen que en el mundo vamos a tener aflicciones. Esa parte chiquita uno no la toma en cuenta. Y esa es la parte que más tenemos que entender, ¿ya? Es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. Y eso fue lo que sufrió Pablo. El apóstol Pablo fue un hombre que les acabé de leer toda la persecución que él sufrió. Y sin embargo, nunca negó a nuestro Señor Jesucristo. Nunca lo negó y siempre amó servirle. Y aún desde la prisión, él estaba sirviéndole al Señor. Mire, yo les recomiendo que se vean en Netflix la película de Pablo el Apóstol. Es excelente. Ahí ustedes van a poder conocer un poco más de Pablo y lo que él hizo y esa fe tan impresionante y tan hermosa, ese amor que él tenía hacia nuestro Padre Celestial. Es súper importante que podamos ver esta película para los que tienen Netflix, ¿ya? Entonces en Mateo 5:11 también el Señor dice: Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Miren, cuando nosotros seguimos a Cristo, en mi caso, yo que lo estoy siguiendo y quiero evangelizar, mire, a mí nadie me paga por hacer lo que yo estoy haciendo. A mí nadie me paga por sentarme un jueves aquí con ustedes. A mí nadie me paga por preparar una enseñanza, por orar y preguntarle al Señor, ¿qué me quieres hablar? Esto yo lo hago porque amo a Dios. Y porque así como Él transformó mi vida, yo quiero que transforme la vida de las personas que me rodean, aún de las que no conozco, porque a la mayoría de los que están aquí los conozco gracias a este grupo de vida. Y sé que en algún momento Dios me va a dar la oportunidad de conocerlos personalmente, pero el hecho de yo estar aquí sentada, yo he tenido que vivir esas persecuciones, no como Pablo, Dios mío bendito, pero sí he tenido que ver cuando dejo un mensaje, cómo de pronto alguien me critica, cómo alguien me dice, primero quítate la pintura de la cara, que pareces una payasa,
como alguien me dice, no estás bien vestida, y aparte de eso, me ha tocado ver cómo otras personas de pronto te critican porque hiciste algo mal, porque hiciste un video gracioso, porque no lo hiciste, porque te tomaste una foto, porque la montaste en redes sociales. Entonces, tienes los ojos de todo el mundo encima tuyo. Pero yo me acuerdo de estas palabras en Mateo 5:11, de que nosotros vamos a sufrir persecuciones. Yo miro grandes pastores cómo son atacados en redes sociales, cómo les critican porque sí, porque no, porque respiró, porque no respiró, porque se puso la ropa de moda, porque más bien no se puso ropa de moda, porque se cortó el pelo, porque se lo dejó crecer, y les atacan de una forma increíble. Que porque se aplicó la vacuna, que porque no se aplicó la vacuna. Entonces, a eso estamos sometidos nosotros cuando seguimos a Cristo. Pero cuando tú tienes tu identidad definida, cuando tú sabes realmente quién eres en Cristo, a ti no te tiene por qué atormentar. Cuando tú tienes claro la letra chiquita de ese contrato donde dice que vamos a sufrir persecución, pues ¿por qué tenemos que atormentarnos? ¿Por qué tenemos que dejarnos afligir por eso? Después de que Cristo conozca tu corazón, la intención con la que tú haces las cosas realmente ya no importa. El enemigo muchas veces utiliza todo esto y yo le doy gracias a Dios porque estas cosas a mí me ayudan a madurar en mi fe. Porque han habido momentos en que yo he dicho, Dios mío, adiós grupo, adiós todo, y me dedico a mi relación personal contigo. Yo no tengo por qué dar mensajes, tú tienes tus mensajeros, yo no soy nadie para hacerlo. Y después el Señor se encarga de mandarme una señal y de mandarme otra señal para decirme, no tires la toalla, tienes que seguir, yo estoy contigo, tú no estás sola. Entonces nosotros tenemos que aprender a discernir el ataque del enemigo y saber que si yo sé quién soy en Cristo, pues lo que digan los demás realmente no me tiene que afectar. Siempre tenemos que tratar de llevar una vida en integridad, haciendo las cosas bien ante los ojos de Dios, para que la gente no tenga que hablar de nosotros. Pero si hablaron de Jesucristo, que fue un santo, no van a hablar de nosotros, que somos humanos y somos pecadores. Es muy complicado tener a la gente bien y agradar a todo el mundo. Entonces, eso como enseñanza, a mí nadie me paga por esto. Yo esto lo hago por amor, porque me nace, porque sé que cada persona que está aquí es una persona que se conecta cada 8 días, y si está tan frecuente conmigo es porque algo el Señor les aporta cada jueves. Y yo siempre les he dicho a ustedes, la palabra que yo doy no es solo para ustedes, también es para mí. A mí me toca sentarme a mirar la palabra que me dio y ponerme a estudiar y decir, wow. A mí esta enseñanza, a mí en lo personal, me habló bastante y me sigue hablando en este momento. Entonces esto yo lo hago por amor, ¿ya? Yo diría, yo me puedo ahorrar todas las persecuciones, todos los comentarios, todo carepayasa, que quítate el maquillaje y tantas cosas que me dicen en redes sociales, y no lo hago. ¿Por qué? Porque yo amo más a Dios que lo que la gente pueda decir de mí. Realmente, y cada vez que Él me mande una señal, sigue, yo voy a seguir, porque Él me manda señales. Cuando yo he querido tirar la toalla, Él me manda un mensaje dándome un testimonio. Él me manda otro mensaje preguntándome, Joa, ¿por qué no hiciste enseñanza el jueves? Él me manda otro mensaje diciéndome, Joa, quiero darte las gracias por estar ahí, por hablarme, por ayudarme. Entonces, cada vez que Él me manda estas señales, yo digo, no vale la pena dejar todo lo de mi padre por gente que no entiende realmente el mensaje, ¿ya? Entonces, en 1 4:12 nos dice, queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que si usted quiere vivir un poquito la gloria de Dios en su vida, nos va a tocar aguantar un poco de sufrimiento. Nos toca, porque aquí lo dice en 1 Pedro, que no nos sorprendamos de las pruebas y que debemos alegrarnos en ellas. Entonces es difícil
Es difícil, de verdad que es súper difícil uno alegrarse en una prueba, es muy complicado. Pero si queremos ver la gloria de Dios venidera, alégrese. Muchas veces la gloria de Dios ni siquiera la recogemos acá, sino que ya la recoges tú cuando te mueres. Otras veces sí la recogemos acá. Solamente Dios sabe cuál es la voluntad, ¿ya? Entonces es súper importante que tengamos en cuenta eso. Otra espina en la carne de Pablo puede ser otra espina ahí causada en nosotros, puede ser causada por nuestros errores, ¿ya? ¿Cuáles errores? Esos errores como las deudas. ¿Ya? Dios no nos manda a endeudarnos, Satanás tampoco nos manda a endeudarnos. Tú te endeudas porque tú quieres y la palabra del Señor dice que el que presta es esclavo de la deuda. Y si tú te das cuenta y tú haces un préstamo ahorita para tapar un hueco, te va a tocar más adelante hacer otro préstamo para tapar ese hueco y el hueco del préstamo que hiciste y así te vas a pasar. Préstamos y pagando deudas y te haces esclavo de la deuda. Entonces otro aguijón en la carne puede ser la causa de esos errores que nosotros cometemos. Mire, yo esto se los digo como testimonio. Yo he visto testimonios de gente que ha vivido esclava de la deuda por muchos años, porque hace un préstamo y entonces hace otro y eso se vuelve como la adicción a la droga. Y toda tu vida te das cuenta que estás trabajando para pagar deudas y ni siquiera estás disfrutando lo que te ganas porque solamente tienes deudas por pagar. Los malos negocios puede ser otro aguijón en la carne. Nadie nos manda a nosotros a invertir dinero en cosas ilícitas. Nadie nos manda a invertir dinero en cosas que sabemos que no está bien, que no son correctas. Entonces, ahí es cuando viene la quiebra, ahí es cuando viene la ruina, ahí es cuando viene la miseria, ahí es cuando viene la pobreza, en las pérdidas financieras, en las malas decisiones puede ser otro aguijón en la carne. Muchas veces nos casamos con la persona equivocada y si te casaste con esa persona equivocada, pues te toca aguantarte hasta que la muerte los separe, porque es que el matrimonio no es un juego y la gente piensa que el matrimonio es un juego. Entonces hoy en día la gente se casa 2, 3, 4, hasta 5 veces porque no me funcionó con esta, intento con esta y así se pasan creyendo que el matrimonio es un juego y no es así. Las malas decisiones también puede ser un aguijón en nuestra carne. Había una mujer que se quejaba porque se casó con un artista famoso y se quejaba porque decía, cada vez que yo salgo a la calle, todas las mujeres se le tiran a él encima, o sea, se olvidan de que yo soy la esposa, se olvidan que lo llevo cogido de la mano, se olvidan de mí y se le tiran por poco a besarlo en la boca. Es la consecuencia de una decisión que tú tomaste al casarte con un hombre famoso, con un hombre que es una figura pública. La gente no respeta y la gente piensa que las figuras públicas son de uno y que uno puede cogerlos y abrazarlos y apapacharlos como quiera. Son las consecuencias de que te casaste con una mujer muy guapa y a donde quiera que salgas todo el mundo te la mira, pues tú decidiste casarte con ella. Tienes que saber y razonar y pensar con quién te vas a casar. Si esa es la persona que tú te vas a casar, porque siempre algo tenemos que recibir malo. Siempre algo de lo bueno, así como nosotros recibimos a Jesucristo para obtener nuestra salvación, pero viene esa parte maluquita de sufrir persecuciones. Nada es perfecto. Entonces siempre, así te vayas a casar con una persona perfecta, hay algo a cambio maluquito que tenemos que recibir y es lo que tú tienes que pensar. ¿Estoy dispuesto o estoy dispuesta a vivir con esta mujer que es muy bella, que todo el mundo le escribe, que todo el mundo la mira en la calle? Tienes que pensar si eres capaz de sobrevivir un matrimonio de esa manera. Si te vas a casar con un hombre que trabaja mucho porque vive viajando, no te quejes después de que es que se pasa viajando y yo mantengo sola en la casa.
tú ya sabías antes de casarte que ese hombre era un hombre de éxitos, un hombre de negocios, un hombre emprendedor. Entonces tienes que analizar si realmente eso es lo que tú quieres para tu vida, porque ese es el aguijoncito en la carne que precisamente de pronto te va a tocar cargar todo tu matrimonio, todo el resto de tu vida. ¿Ya? Entonces es súper importante que tengan en cuenta esto. Las malas decisiones con respecto a la iglesia. Hay gente que se va de las iglesias enojadas con los pastores y ese es el peor error que podemos hacer. Porque nosotros no debemos poner la mirada en el hombre. El ser humano es humano y falla. Nadie es perfecto. Por más pastor que sea, por más grande que sea la iglesia, es humano. Es carne, siente, falla, cae, vuelve y se levanta. Y no podemos poner nuestra mirada en el hombre, porque maldito el hombre que confía en el hombre, nos dice la palabra del Señor. Entonces, las personas, no, este pastor falló, entonces me fui de la iglesia. Y se quedan esperando, y mientras se quedan esperando encontrar la iglesia perfecta, que le aseguro no la van a encontrar, ahí es cuando cometes errores y si te das cuenta ya no vuelves a ser la misma persona de antes, porque ya no te congregas, porque ya no escuchas palabra, porque ya te da igual orar, porque ya te da igual saber que hay un Dios que necesita que le pongas cuidado, que pongas la mirada sobre él y le diga, bueno, acá estoy. ¿Ya? Entonces las malas decisiones, salirnos de la iglesia también puede ser un aguijoncito en la carne. Un mal pensamiento. La palabra de Dios dice que nuestra mente es el campo de batalla de Satanás. Mira, nuestra mente es el basurero del diablo. Y eso sí que es súper peligroso porque un mal pensamiento nos puede cargar a nosotros ese aguijón en la carne. Un mal pensamiento es súper importante que tengamos en cuenta y yo en estos días lo saqué en una publicación. Muchas veces le pedimos a Dios, Señor, líbranos del mal, pero a veces es necesario pedirle al Señor y decirle, Señor, líbrame de mí mismo. Porque el peor enemigo de nosotros somos nosotros mismos. Y nuestra mente es el basurero del diablo. Y se los digo por experiencia propia. Yo he estado sentada, trabajando, escribiendo, haciendo cualquier cosa y el enemigo te trae pensamientos en tu mente. Te los trae, te los pone. Y uno escucha y uno le cree. Entonces es súper importante que tengas en cuenta de quién vienen esos pensamientos. Si te está dando mal genio, si te está robando la paz, no es de Dios. Si es un pensamiento que te está trayendo problemas, no es de Dios. ¿Ya? Por eso mismo dice la palabra que nuestra mente es el campo de batalla de Satanás y muchos de nosotros permitimos que eso pase. Por eso cuando esos pensamientos se vengan a nuestra mente y te quiten la paz, puedes discernir esto no es de Dios y empieza a declarar la palabra. Llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, porque no me ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Y empieza a declarar, pero mucho cuidado con nuestros pensamientos. Por eso, mente vacía, dicen por ahí, basurero del diablo. Porque si no tienes mucho que hacer, si no tienes un trabajo estable, si no mantienes tu mente ocupada, vea, le digo, es el enemigo depositando toda la basura en tus pensamientos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ya? Otro aguijón en la carne puede ser no querer perdonar. El no querer perdonar, la tristeza. Mire, nosotros decidimos vivir como queremos vivir. Esta mañana yo le decía a alguien, la actitud tuya la determinas tú. Tú no puedes pretender que tu felicidad dependa de otra persona. Tú no puedes pretender que si en la mañana recibiste un mensaje que no querías recibir, te opaque todo el día. La actitud la pone uno. Y hay gente que decide estar triste. Hay gente que llega incluso y toma la decisión de estar escuchando música triste todo el tiempo. Música depresiva, música triste, y así se pasa todo el día. En depresión, en tristeza, porque ¿qué estás escuchando? Entonces uno mismo decide cómo quiere vivir, uno mismo decide cómo se quiere poner.
Y si ves que la situación te está llevando a estar triste y estar en amargura, pon música, pero no pongas música triste, no pongas música de despecho, no pongas música cortavenas, no, pon música alegre, pon música feliz, canta alabanzas, canta adoración, pero no llames ese ambiente de tristeza a tu vida, no permitas eso. Otro aguijón puede ser la murmuración, ¿ya? Hay personas que les gusta murmurar, hay personas que les gusta hablar de las otras personas. En estos días yo leía algo muy sabio que alguien me decía y me pareció muy sabio. Yo decía, las abuelitas siempre enseñan algo bonito. Y ella decía, mi abuelita siempre me enseñó que cuando no tengo algo bueno que decir de alguien, mejor me quedo callada. Y es tan sabio esto, a mí me dejó pensando y yo dije, wow, tanta realidad en esa frase. Y así es, hay gente que le encanta murmurar, hay gente que le encanta hablar de las personas cuando no están presentes para poderse defender. Y eso es feo, eso puede ser también un aguijón en la carne. Entonces tienes que, en serio, mentalicémonos que si no tenemos algo bonito y algo positivo que decir de alguien, mejor quedémonos callados, porque no somos perfectos, porque aquí nadie es un santo. Ya, todos somos pecadores. Yo estoy metida en algunos grupos de Facebook y a veces peleo en esos grupos porque en vez de ser grupos cristianos donde se supone que debemos mostrar el amor de Dios, se pasan atacando y atacando y atacando. Y hoy veía una imagen que montaban de que así es Dios cuando los LGTB quieren manifestarse y cosas así, o sea, juzgando a estas personas. Y a mí eso me da tanto mal genio y yo empecé, porque sí soy mal genial en esas cosas, y empecé a decir, ¿dónde está el amor de Dios en ustedes? Porque realmente yo cambié mi vida porque tuve a Dios, porque vi a un Jesús lleno de amor que no me juzgaba por lo que yo era. Pero si yo hubiera visto a un Jesús condenándome, atacándome, diciéndome pecadora, te vas a condenar, te vas para el infierno, yo creo que todavía seguiría en esos pecados, porque no es la manera de acercar a la gente a nosotros, no es juzgándole, no es atacándole, no es diciéndole cosas. Ya había otra chica que comentó algo con una foto de perfil, con un chorcito muy cortico y otro le atacó. Cambia tu foto de perfil porque esto. Dios, no sabes cuánto tiempo esa chica lleva conociendo de Dios y ya la estás atacando por la forma de vestir. No es la manera de hablar, no es la manera de decir las cosas. Es súper importante que seamos luz para las personas, que le podamos decir, mira, Dios tiene un plan de vida diferente para ti. Él no quiere verte toda la vida esclavo del trago, no quiere verte toda la vida esclava de la prostitución, esclava del homosexualismo. Date la oportunidad de conocer a Jesús. Es tan diferente a que montemos en redes sociales y digamos, te vas a quemar en el infierno por ser un gay o un homosexual. No es la manera. Y yo veo esas cosas y a mí me hierve la sangre. Y yo me empiezo y mi hija me dice, ¿por qué escribes tan rápido? Y yo, estoy peleando. ¿Por qué? Porque no es Jesús. Yo a Jesús no lo veo de esa manera. Entonces, por eso, y con esto les aclaro, no estoy diciendo que Dios ame el pecado. No. Dios aborrece el pecado, pero no por eso nos juzgó de tal manera. Él lo único que hizo fue darnos amor y de sentarse a comer con los pecadores y mostrar el amor de Jesús, el amor de Dios en Jesús. De esa manera Él convirtió a mucha gente, no atacando, no es la manera realmente. Entonces, en segundo lugar, Pablo nos dice, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme. Entonces, una de las cosas que nos muestra aquí es que está diciendo que un mensajero de Satanás para atormentarte. Ya, tenemos que analizar también cuántas veces las cosas que a nosotros nos pasan vienen de parte de Dios.
Y cuando vienen de parte de nosotros, porque muchas veces las cosas pasan porque nosotros tenemos puertas abiertas para que el enemigo se entre y nos ataque. Pero otras veces las cosas pasan porque Dios las permite y dice, me ha mandado como mensajero de Satanás, ¿ya? Entonces, cuando que Dios no le haya quitado a Pablo el aguijón de la carne, nos está demostrando muchas veces que Él está usando al diablo para cumplir un propósito en nosotros, así como lo hizo con Pedro. En Lucas 22:31, Jesús le dijo a Pedro, Satanás me pidió permiso para sandarearte como trigo y yo se lo di. Pero también dice, intercedí por ti para que no te falte la fe. Entonces ahí podemos ver que Satanás nos tiene hambre. Él nos tiene hambre y él le pide permiso a Dios para poder zarandearnos, para poder hacernos daño. Y yo se lo permití. También lo podemos ver con la historia de Job. Job fue un hombre justo ante los ojos de Dios. Job era un hombre que no tenía pecado, no tenía mancha alguna. Era un hombre tan justo y no se merecía realmente vivir todo lo que vivió. Pero Satanás le tuvo que pedir permiso a Dios para poder acabar con Job. Y Dios lo permitió. Y ese es el problema, que muchas veces cuando Dios permite que Satanás nos zarandee, la gente empieza a decir, quién sabe esta, qué pecado oculto tiene para que algo le esté pasando. Quién sabe esta, mínimo hace esto porque es que mire cómo la tiene Satanás, es que mire que no ha podido conseguir trabajo, es que mire que no ha podido conseguir esposo, es que mire que vive arruinada, es que mire, y así, porque eso pasó con los amigos de Job. Lo primero que hicieron fue decir, ¿quién sabe qué pecado tiene este para que Dios le haya quitado todo? Fue lo primero que hicieron. Y eso es lo primero que la gente hace con nosotros. Entonces, ¿quién sabe qué pecado tiene este? ¿Quién sabe qué pecado? No. Si aquí precisamente nos está mostrando que Satanás tiene que pedir permiso para tocarnos. Cuando Satanás se le acerca, porque dice que estaba Dios y se le estaban presentando todos sus hijos. Entre esos, Satanás. O sea, Satanás tiene que presentarse ante Dios y rendirle cuentas. Así son las cosas con Dios. Hasta Satanás tiene que rendirle cuentas. Y así como Satanás le pone quejas a Dios, mira esta cómo vive. Y dice que te ama. Y él dice que te ama y mire lo que hace, todo lo que a ti no te gusta, y está fornicación, y está adulterando, y está prostituyéndose. Y Satanás se alegra colocándole quejas a Dios. ¿Por qué? Porque él le falló a Dios. Y como él le falló a Dios, él le quiere demostrar que no es el único que le falla a Dios. Él le quiere demostrar que también hay gente que le fallamos a Dios. Pero Dios, muy lindo, se empieza a gloriar de Job, porque sí había un hombre recto, un hombre íntegro, un hombre que hasta pedía perdón por sus hijos, ofrendaba por sus hijos cuando se iban de fiesta, por si habían pecado en esa fiesta. Eso hacía Job con Dios. Hacía una ofrenda y decía, Señor, por si mis hijos pecaron. Así era Job. Entonces Dios quería, como decimos los colombianos, chicanear ese hijo tan maravilloso que yo tengo, que sí me es fiel. Y Satanás le tenía tantas ganas que podemos ver que dices, claro, es que ¿cómo no va a ser tu hijo fiel si todo se lo tiene? Tiene las mejores hijas, tiene mucho dinero, tiene los ganados más grandes, tiene los sirvientes más grandes, era el hombre más rico del pueblo. ¿Cómo no te va a amar? Pero mándale algo. Si no me has dejado tocarle, tienes un cerco alrededor de él y alrededor de sus hijos. Con esto nos podemos dar cuenta que Satanás nos tiene hambre, mucha hambre, cuando nosotros le servimos a Cristo. Y él dice, le tienes un cerco y no lo puedo tocar. Cuando nosotros le servimos a Cristo realmente de corazón, Él crea un cerco alrededor de nosotros, y no solamente un cerco al lado mío, sino un cerco a mis hijos, un cerco a las personas que amo, a mi trabajo, a mis empleados, a todo.
¿Ya? Y ahí es cuando Dios le dice, te doy el permiso de que lo toques. ¿Pero por qué? Porque Dios ya conocía. No es que Dios quería conocer el corazón de Job, no. Dios ya conoce el corazón de cada uno de nosotros. Dios conoce cómo eres tú cuando Él te bendice y cómo eres tú cuando Él no te va a bendecir o cuando te va a quitar. Él le autorizó a Satanás tocar a Job para demostrarle a Satanás que sí tenía un hijo fiel a pesar de perder todo. Eso fue lo que hizo Dios. No era porque Dios quería conocer el corazón, no, quería demostrarle. Y tanto así que cuando Dios le autoriza a Satanás, no terminaba Job de recibir una mala noticia de que sus hijos se habían muerto y recibía otra y recibía otra. O sea, le atacó sin misericordia a Job. Les invito a los que no conocen esta historia que la lean, que no les estoy inventando. Lo atacó sin misericordia y fue tan así que hizo que lloviera fuego del cielo para acabar con su rebaño, para acabar con su ganado, para acabar con sus cosas y que Job pudiera decir, Dios mío, ¿es en serio? Haces llover del cielo fuego para acabar con mis cosas y ni siquiera así Job se quejó de Dios. Lo único que hizo fue decirle, Jehová me dio, Jehová me quitó y yo bendigo el nombre de Jehová. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de glorificar a Dios y de bendecirlo aun cuando nos quite todo? Dios conoce nuestro corazón. Por eso muchas veces las cosas que tú puedes estar viviendo en este momento es porque Satanás te está zarandeando, pero porque Dios así lo permitió. Y Él está queriendo probarle a Satán que tú eres un hijo de Dios, que tú no reniegas de Él. Y es súper importante. A mí, estas cosas, a mí, los desiertos, me han llevado a conocer mi corazón, a conocer mi corazón, a darme cuenta realmente de que, Señor, aún así te sigo amando. No me importa. No me importa si mi familia se alejó de mí, no me importa si mi familia me tiene por esto, no me importa si paso tanto tiempo en escasez, no me importa, no me importa, no me importa, y aún así te sigo amando. Entonces los problemas que llegan a nuestra vida nos llegan a conocer, a enfrentarnos con esa tormenta interna que tenemos nosotros y aprender a conocernos realmente qué es lo que hay de nosotros hacia Dios, cuál es ese amor real. Ahí es cuando realmente pienso que en el matrimonio debe ser igual. Cuando tú te casas, estás prometiendo amarte en la pobreza y en la riqueza, en la salud y en la enfermedad. Y cuando llega esa pobreza, cuando llega esa miseria, créame que me parece tan triste ver gente que se divorcia y mujeres que le pelean a los hombres todo prácticamente y terminan siendo enemigos después de que vivieron años amándose, después de que tuvieron los hijos más lindos, después de que disfrutaron de ese amor y llegan ahí, te das cuenta realmente el verdadero amor. Eso no es amor. Si realmente amas y la relación se acabó, no se tiene por qué terminar una relación de esa manera. Se tienen que hacer las cosas bien. Y si tú le prometiste amor en la pobreza, entonces ¿por qué te vas cuando todo está mal? ¿Por qué no se quedan luchando juntos, saliendo adelante juntos? Lo mismo pasa con ese pacto que nosotros hacemos de amor con Dios. Entonces, siempre le voy a estar feliz porque me da. Y cuando no tengo, ¿cómo le vas a responder al Señor? ¿Eres fiel o más bien eres una persona infiel? Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta. Ya, en Romanos 8:28 nos dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Todas las cosas que a nosotros nos suceden, Dios las dispone para el bien de todos nosotros. Ojo, para el bien de los que le aman y los que han sido llamados a su propósito. Chicos, muchas veces decimos, yo amo a Dios. Ajá, muéstrame tu amor hacia Dios. Cuando yo amo a alguien, yo renuncio a lo que a esa persona no le gusta por amor a esa persona.
Y muchas veces decimos, yo amo a Dios, ¿y a qué has renunciado por amor a Dios? Y si no has renunciado por amor a Dios a muchas cosas que Él te pide, entonces déjame decirte que no lo amas. Pero cuando le amas y has sido llamado conforme a su propósito, entonces tienes que tener en cuenta que todo lo que pase en tu vida, sea algo tormentoso, sea una enfermedad, sea una separación, sea un hijo que cayó en drogas, sea que te quedaste sin trabajo, Dios lo está usando para un propósito bueno en tu vida. Que todas las cosas que nos suceden cuando amamos a Cristo nos ayuda para bien. En su momento no lo vas a entender, pero con el pasar de los años vas a entender por qué. Y yo como testimonio les digo, hace muchísimos años yo me iba a casar con una persona que todo el mundo creía que era el hombre ideal. Y ese matrimonio no se dio, y en mi momento sufrí, y en mi momento lloré, y en mi momento pataleé, y hoy en día me doy cuenta que eso obró para bien en mi vida, y que le doy gracias a Dios que ese matrimonio nunca se dio con él, porque estaría yo viviendo una vida que nada que ver, que no tiene nada que ver con el propósito que Dios tenía para mí. Entonces es súper importante que entendamos que lo que tú estás viviendo en este momento, y si vives bajo la voluntad del Señor, todo está obrando para bien a tu vida, ¿ya? Entonces, lo tercero que Pablo nos dice es para impedir que me volviera orgulloso. Aquí está diciendo que ese aguijón le llegó para impedir que se vuelva orgulloso. Eso es algo que habita mucho en el ser humano, el orgullo, ¿ya? ¿Sabe lo importante que es conocer cuál es el propósito de Dios en eso que usted está pasando en ese momento? ¿Cuál es el propósito de Dios al permitir esa enfermedad que estás teniendo en este momento? ¿Cuál es el propósito de Dios al tenerte soltero o soltera? ¿Cuál es el propósito de Dios al que estés tanto tiempo sin conseguir trabajo? Tienes que saber cuál es el propósito de Dios y qué hay detrás de todo esto. Aprender a darle gracias a Dios por la situación que estás viviendo y decirle, ¿qué tú quieres que yo aprenda con esto? ¿Cuál es tu propósito conmigo? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Es súper importante hacerle esas preguntas al Señor. Y aquí vamos a ver por qué quería Dios impedir que Pablo se hiciera orgulloso. Y esa fue la parte que a mí más me impactó estudiando esta enseñanza. En 2 Corintios 12:7 nos dice, he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne. Entonces, Pablo dice que recibió revelaciones de Dios maravillosas. Y para impedir que se vuelva orgulloso con estas revelaciones, recibió una espina en su carne. ¿Cuáles podrían ser esas revelaciones? Ya, uno se pregunta, bueno, ¿y esas revelaciones cuáles podrían ser? En 2 Corintios 12:2 nos dice, hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé. Solo Dios lo sabe, pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras, cosas que a ningún humano se le permite contar. De esta experiencia vale la pena jactarse. Aquí Pablo no nos está revelando qué fue lo que escuchó exactamente. ¿Ya? Él está diciendo muy claramente que fue llevado hasta el tercer cielo y no sabe si fue en espíritu o si fue con el cuerpo. Yo pensaría que fue en espíritu, no con el cuerpo. Mas, sin embargo, él dice, escuché cosas tan increíbles en ese cielo que ningún ser humano puede escuchar. Y él no nos dice exactamente qué, pero él dice, fueron tan increíbles y para que yo no me llene de orgullo,
fue lanzada esa espina sobre mi vida, ¿ya? Entonces, en ningún momento, en ninguna carta, Pablo revela que fueron esas cosas tan increíbles. Pero sí, después de eso, Pablo es que decidió ocuparse de sembrar cosas para el reino de los cielos, de hacer tesoros para el reino de los cielos, no acá en la tierra. Desde ahí fue que Pablo empezó a soportar todas las aflicciones que les leí ahora que él soportó, porque él ya había escuchado algo maravilloso que ocurre en esa vida que nosotros vamos a tener después de muertos, en eso que la gente no quiere creer. Hay un cielo y hay una tierra nueva. Tal vez es esa tierra nueva que Jesucristo quiso hacer desde un principio y que no fue posible por la desobediencia de Adán y Eva. Pero si en esta tierra, aún con el pecado y con tanta maldad, es linda, es maravillosa, es rico vivirla, ahora imagínense realmente cómo es una vivienda con nuestro Señor Jesucristo. La gente piensa que de pronto nos vamos a ir al cielo a tocar el arpa todo el día o a estar mirando los arbolitos. No es así. Realmente tiene que ser mucho más maravilloso de lo que aquí con el pecado y todo estamos viviendo. Y fue tan maravilloso lo que Pablo escuchó que decidió renunciar al mundo, decidió renunciar a las riquezas de esta tierra. Ni siquiera le importó casarse, ni siquiera, porque ya lo único que él quería era ir a vivir esas experiencias de lo que él había escuchado, que no nos quisieron revelar a nosotros. Pero ahí vemos a un hombre que a pesar de que vivió en el mundo, no se mezcló a vivir con las cosas del mundo. Porque la palabra de Dios nos dice que el que es amigo de las cosas del mundo se constituye enemigo de Dios. Y no sé qué fue tan maravilloso lo que Pablo escuchó, que prefirió vivir acá en la tierra apartado como extranjero. Porque su palabra nos dice que nosotros somos extranjeros en esta tierra. Y nuestra ciudadanía le pertenece al reino de los cielos. Y Pablo la tenía clara. Nosotros no podemos saber qué es lo que hay en ese cielo, pero sí podemos saber que hay un hombre que prefirió apartarse del mundo entero con tal de vivir lo que vio en esa revelación. Y yo por eso les digo que se vean la película de Pablo, que yo me la vi el fin de semana y yo dije, wow, es hermoso saber que lo iban a matar y él se va con tanto orgullo, sin miedo, hasta dispuesto a que lo sacrifiquen porque sabía que iba a ser recibido en el reino de los cielos y que prefería morir así a morir de esa manera. Y yo la vi junto con mi hijo, esa película. Y mi hijo me decía, mami, pero es que está feliz porque se va a ir con Dios, porque a uno le impacta ver la manera en que lo iban a matar, es impactante, y ver que él estaba ahí tan lleno de fe, de que sabía y tenía seguro que se iba a encontrar con el Padre, porque acá en la tierra vivió para agradar a Dios, y ni siquiera le importó, ni siquiera esa parte que tanto el ser humano piensa que es, me quiero casar, no quiero estar sola, no quiero estar solo. Realmente vemos en 1 Corintios 7:7, él dice, quisiera que todos fueran solteros igual que yo. ¿Por qué? No sabemos. Él ya había recibido una revelación divina y dice, quisiera que todos fueran solteros como yo. En el 29 nos dice, déjenme decirles lo siguiente, amados hermanos, el tiempo que queda es muy breve. Imagínense, esto lo está diciendo hace 2000 años atrás. El tiempo que queda es muy breve, hace 2000 años atrás. Ahora imagínense realmente qué tan breve es el tiempo que nos queda. No nos podemos confiar. El tiempo cada vez es más breve, porque ya han pasado muchísimos años y las profecías siempre se cumplen. Así que de ahora en adelante, los que estén casados no deberían concentrarse únicamente en su matrimonio. Aquí les está diciendo a los que están casados, de ahora en adelante, no se ocupen solamente de su matrimonio, ocúpense de las cosas del reino de los cielos. La palabra del Señor nos dice, no atesoremos acá en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen,
¿De qué te sirve llenarte de riquezas? Déjame decirte que si mañana hay un terremoto, todo lo vas a perder. Todo lo vas a perder. En Miami hace como 15 días hubo un derrumbe total en un edificio. Y mucha gente se murió. Mucha gente se murió. Y la gente se acuesta a dormir pensando que al otro día va a amanecer y no es así. Ese derrumbe llegó a la madrugada y le cogió la muerte a mucha familia. ¿Y cuántos de ellos se habían preocupado por tener el súper apartamento? ¿Cuántos de ellos se habían preocupado por tener el súper carro? Y mi mamá me decía, encontraron a 3 personas cogidas de la mano muertas. Madre, padre e hijo, cogidas de la mano muertas. Y la gente piensa que la muerte no es real. Y créame que lo único seguro que nosotros tenemos en esta vida es la muerte. Y no sabemos cuándo nos va a llegar, que es lo peor de todo. Por eso Pablo, después de esa revelación tan divina, se concentró tanto en atesorar en el cielo. Porque acá en la tierra viene un terremoto y acaba con tu casa, acaba con tu carro, acaba con todo. Y te vas a morir. ¿Y qué vas a llevar? ¿Qué le vas a decir al Señor? ¿Por qué no escuché tu palabra? ¿Por qué no quise hacer caso cuando me hablaron? ¿Por qué me preocupé más por hacer tesoros en la tierra cuando realmente mi vida eterna era en el cielo? Y tú decides a dónde quieres ir tu vida eterna, si en el cielo o te quieres ir para el infierno. Tú solito decides, eso nadie lo decide por ti. Entonces, ¿de qué nos sirve realmente tener todo? Si de la noche a la mañana, yo vi ayer esa noticia de Miami, yo me quedé y dije, wow, Dios mío, estaban durmiendo y se desplomó el edificio y ya lo incineraron porque ya no encontraron a nadie más, o sea, ya los derrumbes todo encima de la gente. Qué duro realmente, en serio. ¿Y cuántas de esas personas estaban preparadas para recibir al Señor Jesucristo? Entonces tenemos que ser conscientes de esto. Él dice, los que lloran o los que se alegran o los que compran cosas no deberían ser absorbidos por sus lágrimas, ni su alegría, ni sus posesiones. Hay gente que hoy en día pone su mirada en la riqueza. Y yo no conozco el primer trasteo, el primer entierro con trasteo. No lo conozco, no lo conozco. Pero realmente nos morimos y nuestra alma, ¿para dónde se fue? En estos días, ayer mi hermana me contó un testimonio tan bonito que le dio un taxista a ella llorando, contándole cómo pudo ver ese túnel negro mientras estaba muriendo en una clínica y esa oportunidad que Dios le dio. Y él le decía a mi hermana, por primera vez pude creer que sí existe ese tal túnel negro. Yo lo vi, yo lo viví, el Señor me habló y lloraba y le contaba a mi hermana. Pero esa oportunidad Dios no nos la da a todos, no a todos. La oportunidad te la da acá en la tierra cuando yo te hablo, cuando te habla el pastor, cuando te habla otra persona. Ahí te la está dando Dios. No tienes que esperar a que estés agonizando, porque muchas veces la gente muere instantáneamente y no alcanzas ni siquiera a pedir perdón. En el 31 nos dice, los que usan las cosas del mundo no deberían apegarse a ellas, pues este mundo, tal como lo conocemos, pronto desaparecerá. Quisiera que estén libres de las preocupaciones de esta vida. Un soltero puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor y en pensar cómo agradarlo a Él. Pero el casado tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo ayudar a su esposa. Sus intereses están divididos. De la misma manera, una mujer que no está casada o que nunca se ha casado puede dedicarse al Señor y ser santa en su cuerpo y en espíritu. Pero una mujer casada tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposo. Les digo esto para que su propio beneficio, no para imponerles restricciones. Mi deseo es que hagan todo lo que les ayude a servir mejor al Señor, con la menor cantidad de distracciones posibles. Aquí Él no nos está diciendo no se case. Simplemente después de esta revelación tan divina que Él recibió, Él está diciendo, yo quiero que ustedes le sirvan a Dios sin tanta distracción.
sin tanta distracción. Yo estudiaba esto y yo decía, ay, gloria a Dios, a pesar de que he orado por mi esposo, digo, gloria a Dios que estoy soltera, porque sí, porque me puedo ocupar de mi padre, sin tratar de distraerme, porque en última, después de que yo analizo qué es esa maravilla que Pablo recibió, yo digo, wow, Dios mío, o sea, ya realmente no me importa tampoco si me caso o no me caso. Lo único que me importa es saber que cuando me muera quiero ser recibida ya con Él. No quiero otra cosa más, sino ser recibida para vivir una eternidad, porque ahí sí vamos a vivir una eternidad con nuestro Padre. Entonces, tenemos que analizar bien, si tu matrimonio va a ser una carga, pues no te cases. Si no estás dispuesto a convivir con esa persona, o si crees que esa persona te va a alejar del propósito que Dios tiene para tu vida, no lo hagas, ¿ya? Si ese negocio va a ser una carga para tu vida y te va a alejar del propósito de Dios, no lo asumas. Recuerda y trata de meditar y decir, Dios mío, ¿qué fue lo que Pablo escuchó en el cielo para querer vivir, para agradarte a ti? Y es hermoso realmente, ¿ya? Entonces, todo esto Pablo lo escribió debido a las revelaciones que él tuvo. Y ahí ya podemos entender por qué él prefirió vivir con persecución, maltratado, azotado, golpeado, porque él sabía que su recompensa la iba a recibir. Y de hecho ya la tiene. Entonces es súper importante que hoy aprendas tú también a distinguir qué es lo que Dios quiere que tú hagas, cuál es ese aguijón tuyo y cuál es el propósito de Dios en él. Por último, después de Pablo rogarle a Dios que le quitara ese aguijón en la carne, el Señor le responde, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Eso está en 2 Corintios 12:9. Entonces, eso mismo nos dice hoy el Señor. Yo no sé cuál sea tu debilidad. Yo no sé cuál sea la debilidad que tú tienes. No sé si eres mal geniado, si eres mal geniada, si eres desordenado, si eres temeroso. Mira, yo no era capaz de hablar como estoy hablando ahora. Yo no era capaz. Y yo decía, Dios mío, pero yo cómo voy a dar mensajes, yo no tengo ni idea. Yo era tímida para hablar en público, para exponer un trabajo en el colegio, pero su gracia se perfecciona en mi debilidad. La gracia de Dios se perfecciona en mi debilidad. La gracia de Dios se perfecciona en tu debilidad. Ese mal genio mío se perfecciona en Dios. Dios se aprovecha de esa debilidad para sacarle algo bueno a ese mal genio. Algo bueno sale de todo eso. A veces es importante tener ese carácter que tuvo Pablo, porque fue un hombre de carácter, fue un hombre de mal genio, pero su gracia se perfeccionó en su debilidad. Entonces, eso como conclusión. ¿En qué estás siendo débil? Que tú necesitas que el Señor te haga fuerte. Pedirle al Señor, esta es mi debilidad. O puede ser un pecado, puede ser una tentación. Esta es mi debilidad. Y Él se va a hacer fuerte en esa debilidad. Solamente necesitamos la gracia de Dios en nuestra vida, porque por gracia somos salvos, ¿ya? Y tenemos que aprender a entender que estamos vivos por la gracia de Dios, porque antes todos éramos constituidos enemigos de Dios. Y por la gracia es que estamos, y por medio de nuestro Señor Jesucristo es que podemos llegar a nuestro Padre. ¿Ya? Entonces ese es el mensaje, chicos, creo que fue un poco largo, les dije que íbamos a leer full Biblia, no sé, bienvenido Daniel, mucho gusto, estoy un poco afónica, estos días he estado un poco indispuesta, pero no sé si alguien quiere aportar, decir, preguntar en Facebook, les escucho, oramos y nos vamos. Bueno, todo el mundo callado.
Chévere, Jennifer, Dios te bendiga, rico que te hayas conectado. Bueno, entonces vamos a orar. Excelente enseñanza, dice Jennifer, de verdad para mí fue una enseñanza. Yo siempre les he dicho, mi padre cada jueves me habla y me da la oreja si me habla. Y es lindo que el Señor siempre nos esté transmitiendo un mensaje. De todas maneras, pues vamos a orar. ¿Cómo estás? Hola David, ¿cómo estás? Tiempo sin verte, tiempo sin saber de ti. Chévere, chévere. Gracias a Dios por todas esas bendiciones que recibes a diario. ¿Cómo te usa Dios para entender todas estas palabras? Y bueno, tú más que nadie sabes mi proceso. Sí. Y creo que ha sido una respuesta. Hoy estoy aquí, estoy trabajando y dije, bueno, voy a conectar. Y mira cómo Dios nos habló en la historia nuevamente la historia de José, donde le decía a sus hermanos que no de carácter. Él decía que yo soy José. O sea, le habló con carácter el Señor. Aunque él entendía y supo cuál era la decisión Dios para él, para su vida, y por qué lo había hecho pasar por todos esos desiertos, era muy claro que había una obra perfecta allí. Y es lo que nosotros vemos también lo que tú manifestaste hoy. Entonces, muchas gracias por esa enseñanza y bueno, que Dios te siga regalando muchas bendiciones para ti, para tu familia y para todo este grupo que vendrán a enriquecer de la palabra de Dios. Amén, amén, David, chévere que te hayas conectado. Dios sabe cómo hace sus cosas. Yo cuando oro digo, Señor, que se conecte la persona que tenga que escuchar ese mensaje. Dios sabe por qué permite que cada uno de ustedes se conecten. No sé, para mí es un placer siempre servirle a mi Padre. No es fácil, ya se los manifesté, no es fácil porque todo el mundo te ataca y todo el mundo tiene los ojos encima tuyo, pero bueno, cuando hoy leía lo de Pablo, yo decía, no, si este hombre aguantó tanto, pues yo no he aguantado nada realmente y pa'lante siempre con el Señor. Saludos, José Antonio, en el Facebook, igualmente para ti, paz y bendiciones. Y bueno, no sé si alguien más quiere decir algo por acá, oramos para irnos. Chévere verte conectado, Esteban, chévere que te hayas conectado. ¿Quién más está? Ay, Diego también, bienvenido por primera vez, creo, o la segunda, lo que sea, pero bienvenido. Luis, un saludito para ti, para tu esposita, que sé que está ahí contigo. Sé que solo no anda. Daniel, no sé quién eres, pero bueno, bienvenido. Hola, nena, ¿cómo estás? Mucho gusto. Sé que anda con ella porque por ahí lo veía hablando y yo dije, solo no está hablando. Carla, Ricardo, Dios me los bendiga. Denis, Freddy, Cristina, doña Maribel, espero que su sobrina esté mejorando, está en mis oraciones. Se me olvida preguntar porque mantengo ocupadita, pero estoy orando por su sobrina. Ay, perdóneme, Daniel. Perdóneme, casi todos son de Quito. En algún momento les voy a conocer, yo sé que sí. Gloria a Dios por ustedes. Bueno, no sé, voy a mirar qué mensajes hay aquí. Amiga querida. ¡Ay, sí, Dani! Que le estaba hablando, que le estaba evangelizando y después digo, es que ¿cuál eres? Ay, Dani, perdón, sí. Ay, mira, yo soy así, justo hoy estuvimos hablando por la mañana y le estuve hablando y le estuve diciendo cosas y así soy yo, súper olvidadiza. Pero bueno, chévere que te hayas conectado, Daniel.
Bueno, vamos a orar. Amén, doña Maribel. Recibo esas bendiciones, las necesito. Muchas gracias. Chicos, vamos a orar y les quiero agradecer en verdad a los que siempre están fieles aquí conmigo. De verdad que son un motor, son una inspiración, porque el enemigo a veces me dice tira la toalla, y hoy la enseñanza fue súper linda. Aries, qué rico verte conectado nuevamente, y la enseñanza para mí fue súper fuerte, y gracias, porque ustedes son como ese motor que no me dejan soltar esto, y Dios me los bendiga a todos, los quiero muchísimo, y vamos a orar. Ya si nadie más va a decir nada, vamos a orar. Bueno, Padre, te damos gracias, precioso Rey, por este tiempo, Señor, tan maravilloso, donde hablas a nuestro corazón, Padre Santo. Yo te doy gracias por cada persona que se conectó, Espíritu Santo de Dios. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú tocando sus corazones, que seas tú, Señor, tomando sus cargas, Padre Celestial. Tú sabes, Señor, todo lo que podemos estar pasando cada uno de nosotros en este momento, Señor. Sabemos, Padre, que tu palabra nos dice que vamos a tener aflicciones, Señor, y que no es fácil, y que debemos regocijarnos en las pruebas, Señor, porque la gloria venidera, Señor, va a ser mejor, Padre Celestial, que la postrera, Padre Santo. Confiamos en que tenemos un Dios maravilloso, y que todo lo que estamos pasando en este momento no es más grande que el Dios en el que nosotros creemos, Señor. Confiamos en que tú tienes el control absoluto, Señor, de todas las cosas, y que a los que amamos a Cristo todas las cosas nos ayudan a obrar para bien. Padre Santo, te pedimos en el nombre de Jesús que, a pesar de que no podemos saber esas cosas maravillosas que tú le revelaste al apóstol Pablo, Señor, para él haber querido vivir su vida en santidad contigo, Padre Celestial, puedas tú hacernos sentir en nuestro corazón tanto el querer como el hacer, Padre Santo, el querer hacer las cosas bajo tu preciosa y santa voluntad, Señor, el apartarnos de las cosas que a ti te desagradan, Señor, y empezar a vivir para ti, entendiendo, Padre Celestial, que lo único que nosotros tenemos en esta vida segura es la muerte, Señor, pero que no sabemos, Señor, en qué momento la vamos a recibir. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú permitiendo que trabajemos todos los días de nuestra vida en vivir en santidad, Señor, en ganarnos, Señor, ese pedacito allá contigo, Padre Celestial. No permitas que nuestro orgullo, que nuestro egocentrismo nos aleje de ti, Padre Santo, que podamos reconocer que todo lo que somos, que todo lo que tenemos, Señor, y todo lo que vamos a llegar a conseguir es gracias a ti, Padre Celestial, porque te ha placido abrirnos esas puertas, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos por aquellas personas que están pasando un momento de salud crítico, Padre Celestial. Si ese es el aguijón, Señor, que tú tienes para ellos, permite, Señor, que ellos se puedan fortalecer en Cristo, Padre Santo. Que esa enfermedad, igual que Pablo, no sea un impedimento para amarte, para adorarte, para servirte, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú teniendo misericordia y trayendo sanidad, si es lo que tú deseas, a cada una de estas personas que están pasando un momento crítico de salud. Te pedimos, Señor, por aquellas personas que están desempleadas, Señor, incluyéndome en esa lista, Padre Santo. Sabemos, Señor, que tú abres las puertas, Padre Celestial. Te pedimos que las abras y que cierres las que tengas que cerrar, Señor. Que no permitas, Señor, que nada ni nadie nos aleje de tu presencia, y que donde quiera que vayamos, Señor, la luz del Espíritu Santo, Señor, la podamos llevar con nosotros, y podamos ser esa luz que tú quieres que nosotros seamos en medio de tantas tinieblas, Señor. Que así como tú lo hiciste conmigo y con muchas personas más, Padre Santo, lo puedas hacer con aquellas personas que colocas a nuestro alrededor. Ábrenos puertas, Señor, laborales, Señor. Desata bendiciones financieras sobre nosotros, Padre amado. En el nombre de Jesús te pedimos que seas tú ayudando, Señor, a aquellas personas que están pasando por momentos emocionales críticos, Padre Celestial.
por momentos, Señor, de divorcio, de separación, Padre Santo, por momentos en que sus hijos están en las drogas, en la prostitución, Señor. Solamente tú sabes, Señor, qué carga cada una de las personas que están conectadas, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú fortaleciéndolos en la fe, que seas tú, Señor, haciéndoles sentir, Señor, que hay un propósito detrás de todo esto y que tú, Señor, eres más grande, Padre Celestial, que en ti podemos llevar todas nuestras cargas, Señor, porque tu palabra nos dice que el que esté cansado, venid a mí, que yo os haré descansar, Padre Celestial. Permite que nada, Señor, les robe sus preocupaciones y que puedan dormir tranquilos, Padre Santo. En el nombre de Jesús, carga cada dificultad, cada problema de estas personas acá, Señor. Llénalo de presencia del Espíritu Santo y seas tú haciéndoles sentir convicción de pecado, Padre amado. Quedamos en esta noche en tu divina presencia. Te damos las gracias, Señor, por este día, por esta enseñanza, y te pedimos que seas tú permitiendo que podamos descansar sobre el Salmo 4:8, Señor. En paz me acuesto y asimismo descanso, porque solamente tú, Jehová, nos haces vivir confiados. Te damos toda la gloria y todo el honor a ti, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén, chicos. Dios me los bendiga. Nos vemos el próximo jueves. Saludos a los que están en Facebook. Gracias por conectarse. Y nada, nos vemos el próximo jueves. Los que quieran saben que están totalmente invitados. Dios los bendiga.